Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy, dando continuación a nuestro tercer Congreso Latinoamericano Alodip Digital. Gracias a nuestros queridos amigos de Cointernacional y Coltene. Es un gusto para mí presentarles al doctor Alfonso Fierro, presidente de Amovip y Alodip. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Agradecemos de corazón esta respuesta que nos están dando en estos días a esta convocatoria. Yo soy nuevamente el doctor Alfonso Fierro. Soy desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Me presento ante ustedes como el presidente de la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales. A nombre de todos los socios que nos representan a lo largo de Latinoamérica, les damos una calurosa bienvenida a la quinta de las conferencias virtuales que componen nuestro programa del tercer Congreso Internacional Alodip Digital 2023. Desde hace ya muchos años, la asociación Alodip se ha comprometido con la organización de este tipo de congresos que se realizan que se han realizado de manera presencial y anualmente en los diferentes países en donde se encuentra representado. Esta es la tercera versión de modalidad virtual y realmente nos sentimos sumamente satisfechos con la respuesta que hemos generado en todos ustedes, los odontólogos de Latinoamérica. Hemos tenido ya 2 días en donde se les han presentado 4 grandes charlas y nos quedan 4 conferencias más en los próximos días de presentaciones y que están a cargo de estos dignos representantes de la sociedad Alodip. Estén atentos a los anuncios y publicaciones de los links de registro que ustedes pueden encontrar en las páginas oficiales de Alodip, tanto en Facebook como en Instagram. Agradecemos también el apoyo de Coltene Latinoamérica, Coadental e Inteligencia Dental, quienes nos han acompañado desde el inicio de este trabajo y quienes también comparten las publicaciones en sus respectivas plataformas de las redes sociales. Esperando que este trabajo que estemos realizando en Alodip sea del mayor provecho para todos ustedes, voy a dar entonces presentación a nuestro siguiente conferencista, el doctor Óscar Vizcarra, quien nos acompaña representando a la Academia Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales, AMODIB, quien es filial de Alodip y que también es de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua, en donde yo me encuentro. Del doctor Óscar Vizcarra les platico que él es cirujano dentista graduado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También tiene la especialidad en prótesis bucal y fija y removible en la misma Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene estudios y cursos relacionados a la tecnología CAD/CAM en nivel avanzado, planificación de cirugías guiadas, impresiones 3D, diseño digital, flujo digital y diseño de alineadores dentales. Él realiza manejo de software de ExoCAD, Exoplan, FreeShape Dental System, Duos, InLab Sirona, iCAD, CBCT, Blue Sky Plan, 3D Slicers, SolidWorks. Tiene un premio a la excelencia en la modalidad de prótesis bucal e implantología en el 31 Congreso Nacional e Internacional de Posgrados e Investigación en Odontología en Cancún 2019. Él es conferencista del Seminario Ibuclar Vivadent con tema de impresiones 3D para coronas de silicato de litio y actualmente es nuestro presidente en la Academia Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales. El doctor Óscar Vizcarra hoy nos comparte su plática titulada Restauraciones indirectas, Print versus Mill. Bienvenido, doctor Vizcarra. Es para nosotros un gran honor para mí también presentarte, contar contigo en este momento y a partir de ahora te cedo el micrófono para poder escucharte. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor Alfonso. Muchas gracias por la bienvenida.
Antes que nada, me gustaría agradecerlos a todos. Un saludo a todos los miembros, a todos mis amigos, a todos mis colegas que se pueden conectar. Buenos días, antes que nada. Nosotros acá en México pues son las 9:10 de la mañana y pues encantado de estar compartiendo. Ya en citas pasadas me tocó ser moderador y compartir mucho con nuestros amigos de Latinoamérica en el Congreso del año pasado que organizamos en la ciudad de Playa del Carmen. Y ahora, pues con mucho orgullo me toca presentar un tema a mí. Ahora me llena de satisfacción, pues todo el trabajo que hace la Academia Latinoamericana. Antes que nada quiero agradecer a Alfonso y a todos los que se han puesto la camiseta para lograr este congreso y lograr todo el trabajo que se está haciendo. Muchas gracias también a las compañías que nos están apoyando. Muchas veces todo esto no se puede hacer sin ustedes y no queda más que agradecer. Y antes de empezar, pues un saludo a todos. Mi tema es muy práctico, me gusta hacerlo de una manera relajada y espero que sea de su agrado. Como ya les dijo el doctor Alfonso, yo pertenezco a la Academia Latinoamérica, a la Academia Mexicana, nada más, a la Academia Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales. Actualmente me tocó participar como presidente. Nuestro anterior presidente era el doctor Alfonso, que hizo un muy buen trabajo y ahora nos toca representar. El tema de hoy habla mucho de digitalización. Para quienes están familiarizados y para quien no, voy a tratar de ser lo más explícito posible. Es un tema muy fácil que a mí me gusta mucho platicar y me gustaría transmitirles a todos la satisfacción que a mí me da hacer mis protocolos digitales. El print versus mill más que nada tiene que ver no ponerse de lado y no satanizar o hablar de que una está mal o otra está bien, sino a mí me gusta mucho exponer ambos lados de la moneda y hablar muy bien de sus pros y obviamente también poner en la mesa los contras de cada proceso, ¿sí? Entonces, hablando de las restauraciones indirectas, en mi experiencia, a mí me gusta mucho trabajar de esta manera porque yo tengo muchos amigos biomiméticos, bioemuladores, que les encanta dar toda una cara cruzal, hacer una operatoria directa como debe de ser, pero desgraciadamente a mí me cuesta un poquito más de trabajo tener tantas horas y tanto tiempo a mi paciente sentado. Entonces para mí es mucho más práctico trabajar de una manera indirecta. Por lo regular, pues ya conocemos un poquito del proceso. Siempre debe haber una planeación protésica. Para mí, al momento de hacer una rehabilitación, una reconstrucción, una restauración, es importante primero ver las situaciones del desgaste, el por qué está pasando esto y muchas veces también ver la manera en la que nosotros vamos a reconstruir o rehabilitar. Todo esto siempre o casi siempre en base a un encerado, siempre que puedo prepararme, ¿no? Hay muchas veces que hay que trabajar directamente sobre el paciente como viene, hay veces en que yo me puedo tomar mi tiempo y la ventaja de la digitalización es que pues puedo tener modelos de mi paciente. Cuando mi paciente viene a la clínica, muchas veces el primer paso es un escaneo, es un control bucal, porque a mí me pueden pasar cosas desapercibidas y en el escaneo tanto el paciente y yo lo podemos ver de inicio. Siempre las restauraciones indirectas llevan un protocolo de fresado, una planeación y a mí me gusta mucho trabajar con calibración. Calibración con mis encerados, planear el espacio protésico que tengo, calibración de mis tallados con fresas calibradas o calibrando mis fresas, haciendo build-ups, reconstrucciones, aislamiento, siempre que se puede. Entonces, todos estos procesos van acompañados siempre de la operatoria, ¿sí? La operatoria es la base y la fundación. A mí me gusta mucho dar esta plática y explicar muy bien que la odontología digital no es un plan de tratamiento, ¿sí? La odontología digital es una herramienta, así como la herramienta del aislamiento absoluto, así como la herramienta de la preparación dentaria,
es una herramienta que nos va a ayudar, pero no es un tratamiento definitivo. Entonces no hay que venderlo como un tratamiento. Obviamente la manera de hacer una planeación digital nos ayuda mucho con la planeación del paciente y la aceptación del caso. Pero en estas situaciones hay que entender que solamente es una herramienta. ¿Y para qué son las herramientas? Para facilitarnos la vida. Yo soy muy amante de hacer onlays, overlays, bonelays. Ahora sí que el sufijo que le quieran poner. En este caso, por lo que les digo, claro que pudiéramos hacer una restauración directa, pero muchas veces los problemas de contracción, el trabajo, las horas de trabajo, para mí es mucho más sencillo limpiar muy bien la estructura, prepararla y dejarla lista para recibir una restauración correcta. El diseño tiene mucho que ver. Yo hago mis diseños, normalmente trato de ser más eficiente. La planeación, la preparación y el diseño van guiados por mí y ya la manufactura tenemos un equipo en el laboratorio que nos ayuda a procesarlo todo. Pero a mí me gusta mucho toda la anatomía, todas las caras oclusales, todas estas situaciones que puedo controlar yo de una manera digital. En este caso, hablando un poquito de cómo funcionan los procesos de digitalización, normalmente en mi consultorio, un escaneo intraoral, una fotografía, me ayudan a la planeación. Muchas veces es posterior, muchas veces es anterior, pero todo esto me ayuda a tener una mejor visión. Para mí, en la clínica pueden pasarme cosas desapercibidas a la exploración. Y con un escaneo, con una tomografía, yo tengo todo el tiempo del mundo para poder analizar muy bien a mi paciente y no tener ningún detalle o ningún imprevisto. En este caso, ya vemos cómo un diseño de sonrisa se puede lograr de una manera fácil y rápida. Cuando vienen mis pacientes, literalmente yo enfrente de ellos, pues estoy haciendo el diseño, la selección de las anatomías, ahora sí que todos estos protocolos. Ya mucho depende de nuestra habilidad. Aquí, antes de avanzar más y hablar de las diferentes herramientas, esta plática me gusta mucho ejemplificarla como hay que pensar en el consultorio de los sueños. A mí me gusta, y antes de tener cualquier aparato, me gustaba pensar, bueno, pues es que yo quiero un escáner, quiero un tomógrafo, quiero una fresadora, quiero un escáner facial, quiero un espectrofotómetro. Ahora sí que miles de herramientas y miles de procesos que podemos hacer y vamos a pensarlo como el Dream House, ¿no? Así, pero aquí la parte más importante que yo quiero tocar con este ejemplo es el hecho de que no necesitamos todas las herramientas. Lo único que necesitamos al final del día para hacer ortodoxia digital es una buena computadora. Entonces, mi recomendación más sincera es eso. Antes de invertir, antes de pensar en un equipo CAD/CAM, en cualquier inversión de alto costo, porque al final del día todas estas herramientas son costosas, hay que tener una computadora porque entendamos, ahorita muchos centros de digitalización nos pueden hacer el trabajo. Yo no necesito tener un tomógrafo para ver una tomografía. Yo no necesito tener un escáner para ver un escáner intraoral. Yo no necesito una fresadora para poder hacer una corona. Normalmente nuestro trabajo siempre está delegado en ese sentido a centros que se dedican a eso. Entonces yo lo único que necesito es un aparato para poder leer los archivos y poder procesarlos. Entonces en este sentido pues ya empezamos, ¿no? Un escáner facial, una cámara, una fresadora. Vamos haciendo una lista poco a poco. Entonces, tocando el tema de la digitalización, hay que empezar por lo primero. En este sentido, yo siempre entendía el acrónimo de CAD/CAM, pero no entendía muy bien a qué se refería, ¿no? Yo siempre escuché la palabra. Es que el doctor tiene un CAD/CAM, en la universidad hay un CAD/CAM. Y no entendía pues cuál era la parte del escáner, cuál era la parte de la computadora, cuál era la parte de la fresadora. Y actualmente, este acrónimo se le fueron agregando otras palabras. En este caso, el CAE es la imagenología asistida por computadora. Aquí ya separamos del CAD
todos los procesos de adquisición de imagen, ya sea tomografía, ya sea una fotografía, ya sea un escaneo intraoral. Todos los dispositivos de adquisición de imagen van a entrar en lo que es el CAE. Por ejemplo, en este caso, un escáner intraoral. Un escáner intraoral es una muy buena herramienta, pero solamente es una herramienta de adquisición de imagen. Es como una cámara, es una cámara fotográfica. No va a diseñar, no va a hacer nada más que adquirir una secuencia de imágenes del interior de la boca de nuestro paciente o de algún otro tejido. Son escáneres de luz ópticos que van a proyectar luz y van a detectar estructuras. En la actualidad, normalmente, los tratamientos para los que son más utilizados va a ser la ortodoncia, prótesis dentales y prototipos. Me gusta mucho la palabra prototipos porque podemos diseñar lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos un laboratorio de diseño 3D y es típico que cada doctor trae una idea. Y, oye, ¿sabes qué? Es que necesito una guía para vasectomías y necesito una guía de preparaciones y me puedes hacer un proyecto y todo esto lo podemos englobar en prototipos. Lo que nosotros imaginemos muchas veces lo podemos diseñar. Siguiendo hablando con los escáneres intraorales, como ya lo habíamos mencionado, dispositivos de adquisición de imagen, las nuevas generaciones tienden a ser más rápidos y tienen un control de luz. Antes, y a mí me llegó a tocar en la universidad, el escaneo con polvos de contrastes es algo muy frustrante. La verdad es que la odontología dio un salto muy grande porque estos procesos ya tenían años usándose. Por ejemplo, a mí me tocó un aparato hace 5 años en la universidad que ya tenía 12, 15 años de trabajo, un CEREC 3, y esa es mi sorpresa, ¿no? ¿Cómo sigue a pesar del tiempo y a pesar del uso? Porque pues, el uso de estudiantes, la verdad, nunca es el mejor uso. ¿Cómo sigue trabajando la máquina, no? Y ahí es donde pienso yo que muchas veces estas inversiones, pues no son a corto plazo. Estas inversiones nos van a ayudar en lo largo de nuestra vida. Pero bueno, siguiendo con los dispositivos de adquisición de imagen, podemos hablar de los escáneres extraorales, ¿sí? A nivel laboratorio, los podemos utilizar mucho, son muy prácticos, pero estos siempre van acompañados de un modelo físico. Entonces, aquí la situación, y lo he platicado mucho con mis amigos y retomo una plática que tuve con alguno de ellos. En su momento, yo dando mis pláticas de digitalización, él me comentaba, es que tengo un escáner, empiezo a ver los procesos, pero no creo todavía en la odontología digital. Y mi respuesta es, bueno, pues es que no creas, la odontología digital está demostrada que es efectiva, es eficaz, es eficiente y es muy precisa, ¿sí? Entonces, en este sentido le decía, bueno, pues es que no es religión, no se trata de que creas o no creas. Aquí los hechos están demostrados. Entonces, situaciones y problemas con un escáner de modelos, siempre vamos a tener un proceso de yesos y de impresiones. Y ustedes saben que la técnica es muy sensible. Tomar una buena impresión requiere años de experiencia para hacerlo. Vaciar un buen modelo tampoco es cosa fácil. Entonces, aquí, hablando de precisión, me gusta mucho ejemplificar cuál es el margen que uno tiene para sellar una corona o una restauración. Normalmente los artículos nos hablan de que tenemos de 100 a 120 micras para considerar que una restauración está correctamente sellada. Entonces, ¿por qué tenemos ese número de 100, 120? Porque hay que pensar que nuestra impresión, ya sea con una silicona, con un polivinil, con lo que lo quieran tomar, va a tener cierto grado de distorsión. Súmenle ese grado de distorsión a un modelo de yeso. Entonces, estamos hablando de que un grado de distorsión de la impresión son de 50 micras y un grado de distorsión del yeso son de otros 50 micras. Por eso tenemos un rango tan grande. Y también es un ejemplo del por qué antes la odontología digital no era tan precisa, porque se escaneaban modelos. Entonces, estamos haciendo una escalera de sesgos que nos van a causar un problema en el ajuste, un problema al que bajen las coronas,
Entonces, esta situación se ha ido modificando mucho con los dispositivos de adquisición de imagen intraorales. Los escáneres intraorales traen una precisión de 3 a 10 a 15 micras. Hablando del top 3 de los escáneres, el mejor escáner trae una distorsión de 3 a 5 micras. Entonces, esos 3 a 5 micras contra las 100, 120 micras que tenemos de ajuste, pues es un mundo de trabajo. Pasa mucho y tengo amigos de laboratorio que han ido migrando inclusive sus técnicas de laboratorio. Ellos antiguamente recibían modelos de yeso y ahora prefieren agendar al doctor para ir a hacer un escaneo. Esto para ahorrarnos modelos, esto para ahorrarnos tiempo de trabajo sobre todo. Entonces, siguiendo con la digitalización, nada más para tomar en cuenta todo lo que es el CAI, la tomografía, en este caso, es una herramienta muy importante. El DICOM es, en general, el archivo de comunicación médica, pero no hay que englobarnos en que el DICOM es solamente la tomografía. Puede abarcar resonancias, ultrasonido, ahora sí que cualquier información médica que nosotros podamos recibir y procesar. En este caso, para mí la tomografía es muy importante para la implantología. Yo, aparte de hacer odontología restauradora, me gusta mucho hacer planeación tomográfica para casos de implantes y rehabilitación sobre implantes. La resonancia magnética es una herramienta que a mí me ha servido mucho, sobre todo con mis pacientes con TTMs, con trastornos temporomandibulares, ¿sí? Para mí, el estudio que va de cajón por lo regular al principio con mis pacientes es una tomografía, y si es un paciente con problemas articulares o de rehabilitación, es una tomografía en oclusión con las articulaciones visibles. ¿Por qué? Yo primero quiero ver la disposición de los huesos, en dónde está mi cóndilo, en dónde está mi articulación. Claro, en una tomografía yo no voy a poder ver claramente el disco articular. Muchas veces me decía mi maestro de imagenología, no lo imaginamos, ahí se ve una sombrita y ahí va a estar. Pero para verlo correctamente necesitamos una resonancia. En este caso, la resonancia para mí es una herramienta que vaya más allá. Ya cuando mi paciente empezó un tratamiento y yo veo que mi tratamiento, por ejemplo, una férula oclusal, no está teniendo los resultados adecuados, a veces me ayuda una resonancia para identificar bien los problemas de mi paciente. Otro dispositivo de adquisición de imagen puede ser un escáner facial. Para la rehabilitación completa es súper útil. En este caso, un caso de rehabilitación con coronas, con inlays, con onlays, me ayuda mucho a ver dónde está el plano oclusal, dónde está el plano del horizonte y qué tan grande voy a hacer mis dientes. Muchas veces, para mí lo más importante es dónde va a quedar el borde incisal de mi paciente para poder iniciar la rehabilitación. Y aquí es cuando les digo, bueno, es una lista de equipos que queremos adquirir, pero bueno, si ya tenemos un escáner intraoral, no necesitamos un escáner facial. Normalmente yo puedo hacer un escaneo de cualquier estructura, no se limita solamente a los dientes. Yo puedo trabajar también con estructuras faciales y las puedo integrar a mi planeación. Ahora sí que a mí como clínico y también como laboratorio, entre más información tenga yo a la hora de diseñar, voy a tener mejores resultados. Hablando de escáneres faciales, por la izquierda podemos observar un escaneo hecho con celular. En este caso será el iPhone. Hace 3 años había una aplicación muy buena, Velus. Velus 3D me permitía con la cámara del iPhone hacer un escaneo, a lo mejor no tan preciso, pero me ayudaba a ver referencias faciales. Desgraciadamente y afortunadamente para la empresa, ¿no? Velus migró a un hardware, entonces ya tienen su aparato de escaneo facial, ya no se apoyan de las cámaras del celular. O tenemos otros dispositivos de adquisición de imagen, en este caso RevoPoint. Pero bueno, no tengo ni siquiera un escáner intraoral, menos voy a tener un escáner facial, no se preocupen. La tomografía ayuda también a tener la referencia de los labios. Ya la secuencia tomográfica que yo les pido a mis pacientes a veces suele ser muy graciosa y yo se las explico desde la clínica. ¿Sabe qué? Necesito que la tomografía sea en oclusión, entonces, ¿qué es lo primero que le digo? Muerda y
muchas veces va acompañado de un chiste, ¿no? Y aunque le parezca gracioso, necesito que sonría. Entonces la tomografía va en oclusión y sonriendo para yo ver la proyección de los labios. Aunque yo entiendo que una tomografía es para ver tejidos duros, veo la sombra de pérdida de los tejidos blandos y tengo la proyección de los labios. Entonces, terminando toda la plática del CAI, todos los dispositivos de adquisición de imagen, ahora hablando del CA, el diseño asistido por computadora, este se va a englobar solamente en nuestro software de diseño, en lo que nosotros hagamos con el procesamiento de esos archivos. En este caso, la planeación de implantes para mí es fundamental. Hay diferentes softwares de pago, hay softwares gratis o híbridos que te permiten diseñar y que al final te generan un pequeño cargo. Y al final del día, mi recomendación, y también aquí es apoyar mucho estos softwares. Si el software cuesta, obviamente es porque hay un mundo de desarrolladores atrás. Entonces, aquí hay muchos software sin licencia que muchas veces son perjudiciales para todas las compañías, obviamente. Si tú no estás pagando por lo que estás trabajando, pues obviamente no ayudas a la compañía a crecer. Entonces, aquí mucho se habla de trabajar con software sin licencia porque son más accesibles y lo que quieran. Sí, yo lo entiendo, pero muchas veces conviene también apoyar a las compañías en este sentido porque hay pues todo un equipo detrás, ¿no? Y esto lo digo mucho porque acá en México tenemos un nuevo software de articulación virtual, el doctor Marco González, ahora sí que es uno de los desarrolladores, él se puso a programar y ahí es cuando yo digo, bueno, tiene mucho trabajo, una patente, tiene mucho trabajo por detrás para llegar a este punto y hay que apoyar, ¿no? En este sentido. Hablando de Exocad, que es uno de los mayores softwares de diseño, para mí es muy útil y lo podemos ver a la hora de las restauraciones. Podemos tener un escaneo intraoral, podemos tener un escaneo de modelos. Muchas veces todo depende de nuestro flujo de trabajo, pero las herramientas que va teniendo son indispensables. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo la detección del margen muchas veces se hace automatizada. Aquí muchos de estos softwares tienen lo que se llama inteligencia artificial o machine learning. La computadora va aprendiendo de nuestros protocolos de trabajo. Entonces, y esto pasa con muchos programas, no nada más con los softwares digitales de diseño. Simplemente hasta nuestro celular va aprendiendo conforme nosotros vayamos usando sus aplicaciones. Entonces, yo al momento de que hago un diseño, diseño mi margen de la preparación, diseño la base de la restauración y le doy una anatomía. Entonces, afortunadamente los softwares de diseño me permiten terminar una restauración en menos de 5 minutos. Entonces, las coronas en un día o las restauraciones en un día son una realidad. Y aquí una cosa importante que yo les puedo comentar es que no es necesario un CEREC, tener un CEREC en la clínica. Con una impresora 3D nosotros podemos estar ofreciendo restauraciones de calidad. Ahorita llegamos a ese punto. Hablando un poquito de la inteligencia artificial, hay diferentes softwares que nos ayudan. Denver, hablando de restauración, es uno muy padre. Relu también existe, pero este es más un poco para la tomografía. ¿Y cómo funciona Denver? Nosotros le vamos a ofrecer archivos nada más. En este caso yo ni siquiera le tengo que decir dónde está la preparación. El software automáticamente va a detectar mi preparación, va a detectar mi margen y me va a diseñar una corona. Este tipo de softwares yo lo recomiendo mucho para la gente que está empezando la digitalización y está en esa curva. Hay mucha gente que paga o pagamos por diseños, por diseñadores. Y esta plática la tuve con un amigo en Chihuahua, precisamente, Andrés Curra, y él menciona mucho, ¿no? Que dice, hablando de la digitalización, el técnico dental tiene miedo porque piensa que va a ser reemplazado, pero el técnico es el artista y es el que se va a encargar de que las cosas funcionen.
ese trabajo no va a ser reemplazado. En un tanto, él habla y dice, yo pienso que más bien el diseñador dental va a ser reemplazado, en este caso, lo podemos ver en ejemplo, por una inteligencia artificial. Ahora sí que son temas que me gustan mucho y se los comparto. Esta es la aplicación. Obviamente, aquí es donde les digo, desgraciadamente, pues hay que hacer un pago. Pero en este caso el pago es mínimo. Te cobran aproximadamente $4 por restauración. Entonces, ya tomamos el CAI, ya tomamos el CAD y seguimos con el CAM, la manufactura. La manufactura es prácticamente todo lo que ya procesamos y diseñamos, ahora lo vamos a materializar. Hay dos tipos de manufacturas, la manufactura sustractiva y la manufactura aditiva. A mí me gusta mucho ejemplificarlo como, por ejemplo, el encerado dental. Quienes hacen encerado dental y hacen odontología restauradora saben que entre todas las técnicas, las que sobresalen son la técnica aditiva y la técnica sustractiva. En la técnica aditiva nosotros solamente vamos a agregar lo que nos falta en la restauración. Y en la técnica sustractiva vamos a tallar para generar un prototipo, una restauración. Entonces el CAM se va a encargar de la manufactura y esta manufactura puede tener dos vías, ¿sí? Entonces, ¿para qué me gustan mucho las fresadoras o este tipo de aparatos? Pues básicamente puedo lograr este tipo de estructuras con mis manos. Yo las puedo diseñar, las puedo procesar y el técnico es el que se va a encargar de darle su toque. A mí me gusta mucho decir que el trabajo del técnico debe ser muy bien apreciado, sobre todo, y me gusta decirlo de esta manera, me hace ver bien a mí. Al final del día, yo no voy a poder reproducir esto con mis manos, el técnico es el artista detrás de mi trabajo. Y en este caso, pues todo mi aprecio de los técnicos. En este sentido, las restauraciones indirectas para mí son lo más frecuente en la consulta, son lo más fácil, bueno, no lo más fácil muchas veces, ¿verdad? Pero es un protocolo que manejo y con la digitalización me permite adelantar procesos. La situación de coronas en un día, la situación de coronas al siguiente día, pues ya es una realidad con este tipo de aparatos. Una cosa es sustractivo, y aquí lo podemos ver en el video. La sustracción es que va a fresar un bloque de cerámica o un bloque de material y va a tallarlo hasta que llegue al diseño que nosotros elegimos. En este caso, desgraciadamente, la sustracción va a hacer que se desperdicie hasta un 80% del material. Por eso, para mí, la manufacturación aditiva o las impresiones 3D, pues son algo revolucionario y que me gusta mucho aplicar en mi práctica diaria. En este caso, hablando de impresión 3D, es tecnología que va a utilizar por lo regular una fuente de luz para procesar, polimerizar mi resina. En este caso, mi resina es un material fotoactivable que va en base a un software generando un modelo 3D, ¿sí? Los diferentes métodos aditivos y el que más nos vamos a enfocar va a ser en la estereolitografía o la polimerización por VAT. Esta va a estar basada en el Laser Based o SLA, en el DLP o proyección por proyector o en pantallas LCD. Tenemos diferentes técnicas, está la extrusión de material o el filamento, está el Power Bed o sintetización láser, polyjet, multijet, todas esas son técnicas que también pudiéramos aplicar, pero más especializada en odontología nos vamos a basar en los materiales resinosos y la polimerización por VAT. Hablando de las resinas dentales, como ya lo conocemos o si no lo conocemos, son materiales de impresión de 3D de alta precisión que utilizamos laboratorios y clínicos. Normalmente, y repitiendo un poquito a lo mejor la explicación del CAD-CAM, vamos a utilizarlo para guías quirúrgicas, prótesis, patrones, prototipos, alineadores, diferentes situaciones. Aquí hay que entender que hay resinas biocompatibles y hay resinas que no son biocompatibles. Algo bien importante y quiero dejar muy en claro es que toda la resina antes de su procesado es tóxica. Entonces es muy importante
que nosotros, si estamos trabajando en boca, estemos utilizando resinas biocompatibles. ¿Por qué? A mí me ha pasado, y en un inicio, cuando estaba trabajando con impresiones 3D, pues no tenía el cuidado a lo mejor de manejar la resina con guantes. Cuando tú compras una impresora, el mismo kit de impresión trae unos guantes de nitrilo para que entiendas que tienes que utilizar guantes. A veces uno, por no tomarse el tiempo, pues quiere procesar todo, y ahí es cuando empiezan a arder las manos, y que empiezan a arder las manos, y que uno se empieza a tallar el ojo. También la resina tiene un olor muy penetrante y te puede intoxicar, entonces siempre tiene que estar ventilado. Y luego, imagínense todas esas situaciones, llevarlas a la boca de mi paciente. Son situaciones que no deben de pasar. Yo en todas mis pláticas de odontología digital digo, ojo, si ven una guía quirúrgica gris o verde, es una resina tóxica y es algo que no deberíamos estar haciendo. Lo mínimo que vamos a causar ahí va a ser una dermatitis alrededor de los labios, en la encía, pero podemos hasta intoxicar a nuestro paciente. Entonces, mucho cuidado con eso. La resina biocompatible a mí me sirve para infinidad de cosas. En este caso les estoy mostrando lo que es un prototipo. Acá en México lo manejamos como una guía multifuncional. Esta guía a mí me sirve para poner implantes, tomar una impresión y tomar un registro intermaxilar con el mismo prototipo. Ya posteriormente, estas mismas resinas biocompatibles me pueden ayudar a hacer estructuras más complejas. Estas resinas normalmente se basan en un sistema de slicers o un sistema que va a rebanar nuestro archivo 3D. Ustedes conocen, ¿no? Nosotros ya tenemos un modelo 3D en tercera dimensión y estos softwares, estos programas nos van a hacer que ese 3D se vuelva 2D para posteriormente procesarlo en una pantalla. ¿Cómo funcionan las impresoras 3D? Vamos a ir subiendo micras, 25 micras, 50 micras, 100 micras, poco a poco para ir formando nuestro archivo. Entonces, dependiendo del grosor de capa, nosotros vamos a tener un acabado. Hay mucha gente que me platica y me dice, es que a mí no me gusta mucho ver el footprint, estas rayitas que nosotros alcanzamos a ver a lo mejor en la impresión. Y ahí es donde es de gustos y de criterios. A mí me gusta hasta pensar que me dan una microtextura en los dientes a la hora de hacer el diseño, ¿no? Ya conocen la macro, la microtextura, y estas líneas me ayudan a hacer, pues a lo mejor las líneas del esmalte. Pero si yo no las quiero, solamente tengo que modificar mis parámetros de impresión. Hay diferentes tipos de resinas, en este caso, resinas biocompatibles para restauraciones y dientes, normalmente se utilizaban como dispositivos temporales, ¿sí? Estas resinas, la recomendación era que no se usaban más de 6 semanas, porque después de 6 semanas podían empezar a presentarse separaciones. En este caso, las resinas nanohíbridas van mejorando las propiedades. Por ejemplo, esta es la información que Bego nos arroja sobre su resina Versio Crown, una resina permanente, ellos la mencionan permanente, es una resina nanohíbrida que aparte de tener material resinoso, tiene material vítreo y por eso su dureza y por eso el sufijo de hacerla permanente, ¿no? Tenemos diferentes colores, tenemos grados de viscosidad. A mí lo que más me interesa es la resistencia a la flexión, su módulo de elasticidad, la dureza short y el grosor de capa. Pero uno de los puntos más importantes y que tengo que entender es a qué longitud de onda mi resina se va a curar, ¿sí? Ha pasado muchos de mis compañeros, mis amigos y a mí, que tengo mi impresora convencional y a lo mejor meto una de estas resinas y no la termina de procesar bien. Y ahí empiezo yo a calibrar la impresora, a calibrar el Z, diferentes procesos de calibración que requieren las impresoras y me doy cuenta actualmente que hay resina que se fotocura a diferentes longitudes de onda, entonces no todo se va a curar igual. Tengo este tipo de restauraciones. Entonces, hablando un poquito de las impresoras, el proceso SLA es uno de los procesos más precisos, pero la tecnología pasada los hacía mucho más tardados. Formlabs es una de las primeras compañías que empezó en impresiones 3D
y también se fue mucho a lo dental. Actualmente la Form 3B es para puras resinas biocompatibles, y este tipo de impresoras, su modo de activar la resina era una sinterización láser. Iban láser, 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 generando una estructura. Entonces iba punto, 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 punto. Y esto, desgraciadamente, lo volvía muy lento. Teníamos tiempos de impresión de 4, 8 o 10 horas. Y esos 4, 8 o 10 horas para imprimir un modelo son poco prácticos. Actualmente, la tecnología DLP o LCD son las mejores para lograr este tipo de proyectos, ya sean modelos, ya sean resinas biocompatibles, y el espesor de la capa es lo más importante que nosotros tenemos que trabajar. Un espesor puede variar entre 25, 50 o 100, o números entre ese rango, pero aquí mi recomendación va a ser un modelo, una guía quirúrgica, la vamos a poder estar reproduciendo a un espesor de 100 micras. 100 micras, ¿por qué? Porque quiero que mi impresión sea rápida, quiero tener mi modelo a lo mejor en 20, 30 minutos, y la precisión me da para poder hacer una restauración, hacer un prototipo, hacer unas preparaciones con la precisión indicada. ¿Cuándo voy a usar un espesor de 25 micras? Cuando yo voy a crear un ensamble, por ejemplo, un dado Geller, una restauración. Ahí es donde yo bajo el grosor de mi capa porque quiero que no haya ningún detalle al momento de formarse. Entonces, ese es el rango que normalmente tenemos. Un modelo, yo lo calibro a 100 micras, pero una restauración, un Geller, lo calibro a 25 micras, ¿sí? Este es el grosor de la capa que nosotros vamos a tener. La tecnología LCD, muy fácil de ejemplificar, una pantalla de celular. Si ustedes ven, son prácticamente pantallas de celular que están calibradas para poder estar procesando nuestros archivos, ¿sí? Aquí es un poquito de cómo funciona la tecnología láser SLA contra el DLP. El láser, por ser un punto, me va a ayudar a ser más preciso que a diferencia del DLP con mis píxeles. Afortunadamente, las pantallas actualmente ya tienen una muy buena definición, 4, 8, 12K, entonces no le pide nada al láser, pero la desventaja del láser es que vamos a hacer una trayectoria punto por punto. Entonces no es lo mismo la emisión del láser y estar haciendo un A, B, C, D en su trayectoria a que la pantalla se ilumine y me haga todas estas estructuras. Entonces, ahí es un poquito de la comparación de las diferentes tecnologías y un pequeño video de cómo funcionan. El SLA va punto por punto y el DLP va reconstruyendo capa por capa, ¿sí? En este sentido, una de las mejores impresoras, SprintRay, yo no tengo todavía la fortuna de trabajar con este tipo de impresoras porque en México no están disponibles, pero he tenido la oportunidad de trabajar con sus resinas. Sus resinas son de las más estudiadas y de las mejores comparadas. Por ejemplo, ya hablando un poquito de literatura de los artículos, tenemos diferentes comparaciones. En este artículo comparamos la adaptación marginal con diferentes tipos de restauraciones. Aquí hablamos de grosores, 0.8, 1, 1.5 y las comparamos precisamente con materiales por un proceso sustractivo, fresados. Entonces, aquí es donde viene el primer rango. Una resina impresa o una resina fresada o una restauración fresada presenta buenas propiedades. En este sentido, y hablando un poquito de las resinas, comparándolas, Versio Smile Crown, esta es la resina de Vego, de las propiedades que mostré anteriormente, y es la resina que nosotros podemos manejar como temporal. ¿Por qué temporal? Yo la compararía como un cerómero, ¿no? El cerómero, al final del día, es un material resinoso híbrido que trae partículas de cerámica que ayudan a mejorar sus propiedades estéticas y también sus propiedades de dureza y de resistencia. En este caso, estas resinas híbridas nos ayudan también a tener esas ventajas, y una de las principales ventajas que yo les puedo decir de la impresión 3D es esto. Podemos imprimir hasta 20, 30 restauraciones en un solo proceso. A diferencia
de un proceso CAM de manufactura sustractiva, en el que yo voy cubo por cubo metiendo. Hacer una rehabilitación en un CEREC me tarda 2 días. ¿Por qué? Porque un cubo se fresa en 15, 20 minutos, sigue el próximo, el que sigue y el que sigue. Y en el caso de las impresiones 3D, a lo mejor se va a tardar no 15 minutos, se va a tardar 40, 1 hora, pero me va a procesar pues hasta 20 o 30 restauraciones. Entonces, regresando al artículo, nos menciona que hay resistencia a la fractura incluso en grosores de 8 milímetros. Aquí es donde es muy importante que al momento de estar realizando la preparación de nuestra restauración, hay que entender que tengo un espacio protésico que tengo que respetar, ¿sí? Los materiales tienen sus indicaciones. El disilicato de litio, mínimo un 8, un 0.8, una micra de 1 milímetro de espacio protésico para que funcione. Es lo que nos menciona el fabricante, y lo mismo pasa con las resinas. Si yo no le doy el espacio protésico, voy a generar una fractura, un desprendimiento, ¿sí? Estas resinas nanohíbridas, en este caso, siguiendo Spring Ray, Onyx es una resina para estructuras nanocerámica. En este caso, yo la he utilizado para mis proyectos de rehabilitación completa. Antes de mandar a hacer una estructura en circonia, en PMMA, en titanio o en metal cerámica, hago una estructura impresa para ir haciendo la conformación adecuada a mis tejidos. Y esta resina es biocompatible, va a ayudar a que yo maneje un buen perfil de emergencia para mis implantes. Entonces, siguiendo con los artículos y comparándolas, aquí vamos a evaluar la fatiga, el costo y el tiempo de producción. Tuve la ventaja de conocer a un doctor, el doctor Ivo Krejci. Estuvo este año en nuestra universidad, es un doctor de Suiza, y él tiene muchos estudios al respecto sobre materiales restauradores. En su plática que nos ofreció la universidad, él hablaba mucho de sistemas sustractivos. Él hablaba de bloques, de cerámica, de resina para fresar, sus buenas propiedades, su resistencia a la fractura, al desalojo. Y muy al final de la plática nos acercamos con él y le preguntamos qué opinaba de las impresoras o las resinas 3D biocompatibles que están siendo pues actualmente ofertadas. Y él, como diciéndoles, no les quiero adelantar mi próximo artículo, pero tiene muy buenas propiedades comparables con sistemas sustractivos. Entonces, no me quedo nada más con su explicación, me pongo a leer sus artículos, y en sus artículos podemos encontrar que los resultados de la interfaz adhesiva también pueden ser mejores que nuestras resinas fresadas. Y esto yo lo he encontrado directamente en mi clínica. Adherirme al PMMA me resulta más difícil que adherirme a una resina impresa. Obviamente entiendo sus procesos de fabricación. No es lo mismo una resina que se va generando capa por capa, que puede generar espacios retentivos para el cemento y obviamente con un buen tratamiento de la superficie para adherirnos, a un material que está fresado ya en su fase final. La idea del PMMA pues es que está en una fase final de dureza que la máquina va a devastar y nosotros vamos a cementar. Pero he tenido situaciones de cementaciones a comparación de mis estructuras impresas con mis estructuras fresadas. Y bueno, siguiendo con este artículo y ya hablando un poquito de tiempos y costos de producción, esta parte y estos cuadros me gustan mucho. En la tabla 2 podemos observar primero requerimientos de tiempo, ¿sí? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a tardar de tiempo imprimir? 64 minutos, pero hasta 50 restauraciones, en este caso del artículo. Una limpieza en alcohol isopropílico de alta concentración de 10 minutos aproximadamente, en lo que lavamos y volatizamos, y un polimerizado final de hasta 8 minutos. Entonces, ahí estamos hablando de aproximadamente hora y media. Comparando con un sistema de fresado, en este caso PMMA, resina o disilicato de litio, estamos viendo que una restauración fresada me lleva 10 minutos de tiempo.
pero por restauración. Ahí es donde uno tiene que ver la balanza de, para mí, qué es más práctico. Y ya nada más sumándole al proceso de cristalización al silicato de litio, que hay que entrar a un horno a terminar de cristalizarlo, que es de 24 minutos. Por otro lado, hablando de los costos, ¿sí? Hablando de los costos de impresión, el imprimir una restauración, aunque la resina, y se los voy a decir, es costosa, un bote de litro cuesta $600, imprimir una restauración me va a costar $2.9, ¿no? Aquí lo están mencionando. El lavado con alcohol, pues obviamente el alcohol es un consumible, me va a costar otro porcentaje de dólar, pero prestar una restauración, dependiendo del material, me va a tener un costo de 15 a $25 por el costo del cubo. Y obviamente hay que pensar también en los consumibles, el desgaste de las fresas. Las fresas tienen un tiempo de vida y también aquí cuantifican $2.5 por restauración. Y la inversión, el costo de inversión por los equipos también es importante conocerlos. Una impresora 3D aceptable nos va a costar de $1,000 a $1,600, más nuestro ultrasonido, más nuestra cámara de polimerizado. Aquí, mucho énfasis. Las resinas biocompatibles no se van a curar en una cámara de polimerizado convencional. Necesitamos utilizar una luz que aparte genere calor. Como por ejemplo, el cerómero requiere de luz, calor. En este caso puede ser una lámpara halógena, por eso el costo de la lámpara, ¿no? Es que aquí mucha gente hace impresiones 3D y las mete a las máquinas convencionales de las uñas. Eso es algo que no se debe hacer. Pero bueno, costos de impresión contra costos de una fresadora. Una fresadora alrededor de $14,000, pues más un horno de sinterizado o de cristalizado en caso de una de silicato de litio o de silicona. Entonces, este artículo para mí me arroja mucha información en la que yo puedo hacer comparaciones para mi clínica. Y aparte, habla mucho de la adaptación marginal, la resistencia a la tracción, y las impresiones 3D tienen resultados a veces mejores que la resina fresada, ¿sí? En este caso, este código es de la resina Bego, que es una de las que yo utilizo precisamente para inlays, onlays, coronas permanentes. ¿Por qué lo utilizo? Porque no todos mis pacientes me pueden pagar una restauración cerámica. Y ha pasado, y me llegó a pasar mucho, que obviamente mis trabajos de rehabilitación son costosos. Y mi paciente muchas veces no tiene la idea de lo que lleva y conlleva hacer una rehabilitación completa. Entonces, súmenle a la ignorancia del problema que trae, más la ignorancia monetaria, pues pasa que mis pacientes no se atienden. Y la preocupación no es mía, ¿no? No estoy perdiendo clínica, no estoy perdiendo pacientes, pero pues no los estoy ayudando. Entonces, el utilizar procesos de impresiones 3D ayudan a bajar los costos de operaciones para que yo pueda ofrecerle una restauración a bajo costo y poder solucionar su problema. Ya hablando de ejemplos y de pacientes, yo tengo muchos pacientes de mi edad, entre 30 a 35 años, que llegan conmigo y llegan sin una caries, sin ningún problema de caries, de cavitaciones, pero llegan con sensibilidad. Y al yo hacer una exploración clínica, veo caras oclusales completamente planas. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces la misma fricción de la función masticatoria obviamente va haciendo un desgaste. Hay una teoría que dice que nosotros desgastamos 50 micras aproximadamente anuales. Entonces, si uno hace la suma de cuando empiezan a salir los dientes permanentes a el grosor del esmalte que tenemos, vamos a hablar de que a los 40, 45 años nosotros ya no vamos a tener esmalte en caras oclusales. Y por eso mucho las técnicas de rehabilitación oral adhesiva. Vamos a levantar dimensión, vamos a reestructurar, mínimas preparaciones. En este caso, que les estoy mostrando en la pantalla, ni siquiera tuvimos que hacer una preparación, porque el paciente ya viene gastado, ya viene tallado, ya viene plano,
yo lo único que necesito es levantar de mi dimensión vertical para no solamente reconstruir y quitar esa sensibilidad, sino también proteger el sector anterior de esta misma fricción que se está generando porque ya perdimos dimensión posterior, ¿sí? Una restauración impresa me ayuda mucho. Estos son los footprints que les digo. Entonces, es necesario saber el grosor de mi calibración a la hora de diseñar, a la hora de preparar y desde la planeación. Yo saber qué grosor le estoy dando, qué espacio interoclusal tengo para poder garantizar la larga vida de mi restauración. En este caso, estamos viendo onlays, bonelays, overlays, como les guste llamarlas, impresas. ¿Por qué me gustan impresas? Porque son fáciles de hacer. Yo puedo hacer el escaneo, diseñarlas, pedirle a mi paciente que me espere 1 hora y en la siguiente hora puedo procesar y puedo cementarlas, ¿sí? Claro que no lo hago. Muchas veces pues les digo, vuelva al día siguiente, déjenme trabajar, tengo más pacientes. Pero aquí nosotros estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una frontera con Estados Unidos y tenemos mucho turismo dental, entonces las restauraciones en un día es un mal necesario que necesitamos tener en el consultorio y es una manera de resolverlo. Obviamente también los materiales importan, las resinas, como ya cualquier resina le voy a dar un tiempo de vida y un mantenimiento. Para mí hacer una restauración indirecta con una resina impresa se ha vuelto una práctica diaria muy fácil y muy práctica. ¿Por qué? Porque los costos de operación para mí son baratos. Yo puedo ofrecerle un tratamiento restaurador a mi paciente con buenas propiedades y garantizar una buena cementación, que no se vaya a caer y a lo mejor también una buena estabilidad oclusal. En este caso, aparte de restauraciones indirectas como onlays, overlays, podemos inclusive hacer prototipos para carillas, para restauraciones estéticas en el sector anterior. Este es un caso de curso que alguna vez hicimos. Obviamente depende mucho del caso, si nosotros podemos y tenemos el espacio para agregar material, ¿sí? Hacer una restauración aditiva, no sustractiva. Yo aquí con esta paciente no hubo necesidad de preparar nada, no hubo una cementación como tal, solamente fue la presentación del caso para ver un prototipo directo. Aquí yo no estoy haciendo un mock-up con un material, un modelo encerado o un modelo impreso, luego duplicado. Estoy haciendo una impresión 3D biocompatible para hacer un mock-up directo e ir probando las restauraciones. Yo aquí tengo información y tengo una buena comunicación con mi paciente para poder decirle, bueno, mira, esto es lo que te puedo ofrecer real. Ya tú me dirás si aceptas el tratamiento o cuáles son tus expectativas, más blanco, menos blanco, más arriba, más abajo. Ya es cuestión de gustos, prototipos que puedo lograr. Y aquí vuelvo a la situación. Bueno, ¿cuál es el problema con la digitalización? ¿El técnico dental, los laboratorios dentales van a desaparecer? Yo les digo que no. El técnico dental va a evolucionar o está evolucionando y se está volviendo digital y los laboratorios dentales se están convirtiendo en centros de fresado. Yo así ofrezco a todos mis amigos el fresado de sus restauraciones. Muchos, como vamos de la mano casi en este proceso de la digitalización, escaneando, preparando, diseñando, muchos de ellos ya hacen sus restauraciones. Entonces, yo no necesito tener una fresadora o una impresora para poder materializar eso. Puedo mandar a un centro de fresado o a un laboratorio para que procesen los materiales. El técnico no va a desaparecer. No tengan miedo. Muchos de nosotros nos estamos convirtiendo en técnicos. ¿Por qué? Pues porque la clínica lo requiere. Si ustedes se fijan, estoy en mi consultorio. Después de la plática con ustedes, me tengo que poner a trabajar y lo hago con gusto. Entonces, ya pasando toda la impresión 3D, toda la manufacturación aditiva, entramos a la sustractiva, que es el fresado. CNC, control numérico computarizado, son todos estos tipos de aparatos. En este caso, las fresadoras. A mí esa palabra, control numérico computarizado, me da a entender algo así como la Matrix, ¿no?
números, secuencias y todo. Pero al final del día es una máquina que va a aceptar una trayectoria y un desplazamiento. Va a empezar a tallar, va a empezar a fresar. Es diferente el tallado y el fresado, hay que entenderlo, por los diferentes materiales. Soy muy amante también de las restauraciones fresadas, me gustan mucho, pero desgraciadamente cuestan más. Y yo tengo que tener una gama para ofrecerle a mi paciente. Yo no soy de la idea de decirle al paciente, bueno, te pongo una resina, o te pongo una cerámica, o te pongo una metal cerámica. Porque el paciente siempre me va a decir cuál es la más barata. Yo soy el que elige el material restaurador. El costo va a ser el mismo por cualquier material. Pero tengo la opción de hacerla en resina si mi paciente no puede costearlo. En este caso, una resina fresada tiene muy buenas propiedades, tiene muy buena estética y la máquina puede hacer maravillas. Las maravillas que yo no puedo hacer porque yo no soy técnico dental, las puedo diseñar y la máquina me ayuda a procesarla. Los diferentes materiales que podemos encontrar en un sistema ShareSide, cerámicos, híbridos, resinosos, temporales, hay una gran variedad. El sistema, me gusta mucho este video porque a mí me gusta mucho, bueno, no hay sonido, pero me gusta cómo suenan las máquinas, cómo va tallando, cómo va devastando. A mí me gusta estar escuchando que la máquina esté trabajando. Y ya a nivel económico, pues hay que entender que una máquina que está parada es una máquina que está perdiendo dinero. Entonces, por eso muchas veces los centros de fresado les interesa tener una producción. Muchas veces el laboratorio no tiene en ese momento a lo mejor el trabajo y nosotros al estar enviando podemos estar aumentando su producción y ayudarnos mutuamente. Este es un CEREC, una fresadora clínica, y aquí esta tabla me gusta mucho para ejemplificar cuáles son los diferentes materiales, clasificarlos y también, ¿por qué no?, clasificar sus métodos de cementación. Y aquí podemos ver muy claro las indicaciones para la mayoría de los materiales resinosos cerámicos es parciales o coronas individuales. ¿Cuándo vamos a hacer un puente? Cuando estemos trabajando con un material compuesto, como lo viene siendo el óxido de circonia o la circonia. ¿Sí? En este caso podemos ver cuáles se van a cementar o se van a adherir por un proceso y un protocolo de adhesión y cuáles solamente se van a cementar por un proceso de retención mecánica. Tenemos muchos materiales resinosos, reforzados. Ahora sí que los materiales híbridos van de lado a lado. Uno puede ser una matriz de resina híbrida con cerámica o viceversa, cerámica reforzada con alguna resina. Son buenos materiales, nos ayudan a crear buenas restauraciones. El PMMA es un material resinoso al final del día, es un plástico, es un polimetilmetraquilato. Puedo obtener cubos, puedo obtener restauraciones completas de él. Y aquí es donde hablé maravillas de la impresión 3D, pero al final del día un proceso fresado me va a ayudar a tener mejores propiedades de material simplemente porque vamos a evitar la porosidad que se crea en las capas, ¿sí? Al final del día, por eso son materiales resinosos, son materiales que en algún momento se van a pigmentar por la porosidad que estos presentan. Estas microgrietas van a hacer al final del día separaciones, van a hacer filtraciones, pero yo hablando de largo plazo. Y un material fresado tiene mejores propiedades porque viene en un proceso final y al momento de fresarse no cambia su estructura, no se forma nada, entonces tiene mayor resistencia, tiene mayor estabilidad. Hablando de cerámicas, la metal cerámica es una restauración de lo más convencional, se ha usado por 60 años, pero en el CAD/CAM hablamos de feldespáticas reforzadas con leucita o reforzadas con disilicato de litio. El Empress es un material que para mí no me tocó verlo en su apogeo, ¿sí? El Empress tiene más de 20, 30 años, pero les puedo mencionar que es un material que ha vuelto en forma de cubos y me ayuda mucho a hacer restauraciones mínimamente invasivas y muy estéticas por sus propiedades. Como es una cerámica,
tengo restauraciones estéticas. Si les doy el grosor indicado, también puedo tener restauraciones con muy buena resistencia. Este tipo de restauraciones, al final del día, su forma final no se estratifica, solamente se maquilla, o en dado caso estético podemos agregar algún poco de porcelana. El Empress Multi, ahora sí que es un cubo o una pastilla multicapa que me permite darle translucidez, la estabilidad del tercio incisal y el tercio cervical, los diferentes colores. Una de las favoritas es la vitrocerámica reforzada con silicato de litio, o en el mundo conocida como IMAX. Este tipo de cerámica tiene restauraciones muy estéticas, muy resistentes, de hasta 40 megapascales. Me permite hacer restauraciones indirectas para implantes o para restauraciones sobre dientes. El disilicato de litio tiene muy buenas propiedades ópticas también, y hay diferentes tipos de manufactura. En este caso estamos imprimiendo prototipos para posteriormente prensarlos, o podemos fresar esos mismos prototipos para prensarlos. El modo que nosotros queramos puede ser el que esté a la mano. Y algo de lo que me gusta de la digitalización es precisamente esto. Quien conoce el laboratorio sabe que esto es un error a lo mejor no tan común, pero pues a nosotros nos llegaba a pasar. Cuando el horno no llega a la temperatura indicada, la cerámica no fluye y no se va a prensar hasta donde estaba nuestro prototipo. ¿Y qué pasa? Tengo que volver a encerar, tengo que volver a hacer la estructura. En los procesos de digitalización, si tengo este problema, pues yo tengo una copia y solamente la imprimo otra vez y la vuelvo a prensar, ¿sí? Puedo obtener restauraciones parciales, en este caso V-shapes, carillas vestíbulo-palatinas, para diferentes tipos de casos de restauraciones estéticas, en este caso una paciente que, aparte de la atrición, aparte del desgaste, pues tiene un problema de reflujo que va haciendo que el esmalte se vaya debilitando. Entonces, con restauraciones cerámicas podemos lograr muy buenos resultados estéticos, funcionales a largo plazo. Situaciones con las restauraciones de cerámicas, hay que hacer un proceso de adhesión. Esta foto me gusta mucho porque es algo que muchas veces tenemos no muy bien marcado, la limpieza de nuestra restauración. A veces nos confiamos de que el laboratorio nos manda las restauraciones arenadas y decimos que ya nos saltamos ese paso, pero desgraciadamente en cuanto llegamos a esa restauración a boca, nosotros la contaminamos, en este caso de cemento, de sangre, de agua, de saliva, de lo que ustedes quieran. Entonces toda esta materia orgánica va a afectar nuestros procesos de adhesión. Mi protocolo correcto de adhesión es un arenado, lavado en alcohol y ya el tratamiento de la superficie. Ácido clorhídrico al 5, al 9%, dependiendo de su concentración, por 20 o 60 segundos. Neutralizado con un ácido ortofosfórico o un lavado en tina ultrasonido. Hay que neutralizar el ácido fluorhídrico y la aplicación del silano o el adhesivo cerámico que vamos a utilizar para cementarlos. El protocolo de adhesión muy importante para este tipo de restauraciones. Y ya por último, las cerámicas policristalinas o la zirconia más conocida. Les digo, me encanta mucho el escuchar la máquina trabajando. En este sentido, podemos lograr restauraciones más grandes o en mayor cantidad, a diferencia de un sistema como el CEREC, ¿sí? Este tipo de restauraciones normalmente pues no la vamos a fabricar en un chairside, o si la vamos a hacer en un chairside vamos a tardar mucho tiempo. Diferentes cubos, diferentes materiales, van volviéndose más estéticos. Antes era un problema la zirconia porque muchos mencionábamos de que es antiestética, era muy opaca, era muy fea, siempre había que ponerle estratificación de cerámica. En este caso, las zirconias ya vienen con una multicapa, ya vienen con propiedades muy estéticas, y al bajar las propiedades de la zirconia como tal y meterle propiedades de cerámica, bajamos también la dureza. Hay mucha gente que dice, bueno, pues es que una zirconia es muy agresiva contra los tejidos, es muy agresiva contra el antagonista.
y los estudios han demostrado que lo que es agresivo contra el esmalte antagonista va a ser precisamente el glaze. Nosotros pongamos glaze en una zirconia, en un disilicato, en una cerámica feldespática, vamos a causar una fricción y un mayor desgaste. Entonces, las estructuras que van a estar en contacto oclusal siempre van a estar solo a alto pulido. El glaze solamente se va a utilizar en la cara vestibular, en la cara visible, en lo que nosotros queremos que nos dé esa característica. En este caso, la zirconia en caras oclusales, el disilicato en caras oclusales, solamente un alto pulido con gamas diamantadas. Acá en la frontera pues nos piden mucho estos colores, bleach, sin forma, sin vida, pero pues es de gustos. Y ya para terminar y no dejar de lado los tratamientos análogos o los modos de trabajar análogos, no nada más hablando del digital, uno de los buenos materiales que tenemos también es el oro. No hay cubos de oro actualmente, no puedo meterlo al CEREC y fresarlo, pero sí lo puedo diseñar y posteriormente vaciarlo. Este material para mí ha sido muy eficaz en pacientes con problemas de bruxismo. Yo tengo pacientes de rehabilitaciones completas con cerámicas en toda la boca, pero pues todos sabemos que el bruxismo se puede controlar, pero puede haber episodios en los que el paciente regresa. ¿Y cómo lo voy a controlar? Muchas veces el oro es muy noble a la hora de que el paciente está en un constante estrés, una constante fricción, porque no se va a fracturar como una cerámica. En dado caso, se empieza a gruñir. Entonces, esta restauración me ayuda a proteger esta situación y a mis pacientes. En este caso, las restauraciones de oro para mí todavía son un must como una herramienta. Entonces, ya con esto termino mi plática. Muchas gracias a todos por la oportunidad, muchas gracias a todos por su tiempo. Aquí, orgulloso representando a la Academia Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales. Muchas gracias, Alfonso, por tu trabajo. Muchas gracias a todos los miembros de la LODIT. Espero seguir participando con todos ustedes. Más que nada, invitar a todos mis amigos mexicanos a participar, a formar parte de la academia. Esta academia tiene su sede en Ciudad Juárez, pero estamos abiertos a cualquier miembro. Hacemos sesiones virtuales, presenciales, y ahora sí que la invitación está más que abierta. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Te felicito. Y en este momento lo que vamos a hacer es dar espacio a la lectura de preguntas. Para aquellos que tengan alguna pregunta por hacer, es el momento. Mira, como siempre, muchos saludos desde Guadalajara, Guanajuato, Jalapa, Juárez, Perú, Salvador, Venezuela, Colombia. Tenemos una primera pregunta donde dice, Francisco Espitia pregunta, ¿cuál es el mantenimiento para este tipo de resinas impresas y aproximadamente el tiempo de vida? Ok. Yo normalmente les explico a mis pacientes la comparación de materiales. Bueno, la cerámica, yo le doy un tiempo de vida de aproximadamente unos 10 años. Y a las resinas, como a cualquier resina en boca, le doy un tiempo de vida de 5 años. El mantenimiento es muy sencillo, como son restauraciones indirectas. Si yo dejo una buena preparación, un buen margen, un buen sellado, mi restauración no va a sufrir nada. A lo mejor un pulido pudiera ser como el tratamiento de mantenimiento de una resina convencional. Muy bien, doctor. Mira, tenemos saludos desde Venezuela. Saludos. Paraguay, felicitaciones desde Ecuador, excelente conferencia desde Río Bravo, Tamaulipas. Y voy a leer una pregunta que están haciendo en el Facebook. Bueno, más bien aquí te hacen una solicitud. Buenos días, doctor. Saludos desde Huixquilucan y
Que compartas en el chat el dato del doctor Marcos González. Sí. El articulador se llama CAVI, C-A-V-I. Aquí lo voy a escribir en el chat. CAVI, articulador digital, el doctor Marco González. Trabaja en colaboración con otro ortodoncista muy bueno, muy conocido, el doctor Juan González. Él es diseñador, programador y youtuber también. Yo por eso lo conocí. Y hicieron muy buena mancuerna ellos dos para poner en marcha su articulador. No me sale el mensaje enviado. Pero CAVI, articulador digital, más información la van a encontrar en YouTube o directamente en la página de ellos. Tiene un modo gratis, que es la versión light, y tiene su versión de pago. A mí me ha gustado mucho trabajar con ellos porque me dan mucho soporte. Muchas veces trabajar con software de diseño es difícil. Yo veo muchos tutoriales, pero cuando me llego a tener algún problemita, pues tan fácil como tengo muy buen soporte de los dos, me ayudan a terminar mis casos y cualquier cosa que yo tenga problema. Muy recomendado. Gracias. Tienes agradecimientos desde Cartagena, Colombia, Lima, Perú, Venezuela. Ya por último, déjame revisar si hay algún otro más. Tienes igualmente saludos y en el chat de Facebook. No, pues bueno, doctor. Todos sus saludos. Al parecer hemos terminado con esta parte de preguntas y respuestas. Damos infinitas gracias. Y habiendo dado fin a esta parte, vamos a ofrecerle un gran reconocimiento al doctor Oscar Vizcarra, representando a la Academia Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales, nos compartió hoy su plática titulada Restauraciones Indirectas, Print versus Mill. A nombre de toda la ALODIP, te ofrecemos este reconocimiento por tu valioso apoyo en la realización de nuestro congreso. Agradecemos también a todos ustedes, los asistentes que están respondiendo a estas convocatorias. Es trabajo de la ALODIP y nos da mucho gusto que nos acompañen. Un saludo grande y caluroso para todos los socios ALODIP del continente. Infinitas gracias también al apoyo que hemos recibido por parte de COA, Coltene e Inteligencia Dental. Por último, a todos ustedes, doctores, les anuncio que estén atentos a todas las demás conferencias que se están ofreciendo a través de esta misma plataforma. Nos queda un último día mañana y una conferencia más tarde a las 13 horas. Los links de registro se comparten en las diferentes plataformas de las redes sociales de ALODIP, COA, Coltene e Inteligencia Dental. Nuestra próxima charla es hoy mismo, en punto de las 13 horas de Ciudad de México, y está a cargo del doctor Marcelo de Barrio, representando a la Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales de Argentina. Él nos compartirá una charla titulada Protocolo Restaurador Biomimético, Tratamiento Químico y Mecánico de las Estructuras Dentarias Pigmentadas, a la cual están cordial y totalmente invitados. Espero puedan acompañar. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Los esperamos en nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Y sin más de nuestra parte, le cedemos entonces la palabra a Inteligencia Dental. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecer al doctor Oscar Vizcarra por esta interesante información que compartió el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo de vuelta. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. También queremos agradecer a nuestros queridos amigos de COA Internacional, Coltene y ALODIP por esta interesante conferencia. Pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo su país y países hermanos latinoamericanos.
Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI, y a quienes hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com e ir al apartado Ir a CADI. Aquí deberán ingresar su correo electrónico, contraseña y el número de la conferencia del día de hoy, que es la número 1560. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Les recordamos que el día de hoy tenemos una sesión más a la 1 de la tarde, hora del Centro de México. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.